Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Están acá. El día de hoy vamos a tocar un par de temitas que hay, que es como el trámite de recursos y vamos a tocar un poquito el tema de la recepción. Ya con eso estaremos finalizando como este ciclo que habíamos programado, pero y puede ser si le surge alguna necesidad de enfocarnos en algún tema más o así, después podríamos programar otras sesiones, ¿verdad? Em, Vamos a ver, voy a empezar a compartir. Bueno, para la parte de recursos, aquí como un tema de refrescamiento, un poquito de conceptos, ¿verdad? Actualmente manejamos tres figuras de recursos, ¿verdad? Van a ser la objeción al pliego de condiciones. Entonces, esto es cuando un oferente aduce que alguna cláusula del pliego de condiciones le está limitando su participación. Entonces, este es el recurso de objeción. Vamos a tener dos figuras que resuelven en todas las licitaciones mayores. Quien resuelve va a ser la Contraloría General y en el resto tipo de procedimientos, quien resuelve va a ser la administración, ¿no? Después vamos a tener los recursos de revocatoria y apelación. Estos recursos son los recursos que tienen los oferentes contra el acto final, ya sea que hayamos adjudicado, que hayamos declarado infructuoso o que hayamos declarado desierto, ¿verdad? La diferencia radica en que el recurso de apelación lo resuelve la Contraloría General de la República y el recurso de revocatoria lo resuelve la administración para el resto de tipos de procedimientos. Vamos a tener una serie de plazos, que esto es muy importante tenerlos en cuenta. En las licitaciones mayores, el recurso de objeción, en el momento que nosotros definimos un pliego, los oferentes tienen 8 días hábiles para presentar recursos. Recordemos que en este tipo de trámites, el plazo mínimo para recibir ofertas es de 15 días. Entonces, por eso es que el plazo es tan amplio, ¿verdad? Se presume, digamos, que es un proceso más complejo porque es más presupuesto, etc. A partir de ahí, la Contraloría nos otorga una audiencia y vamos a tener 8 días hábiles para responder esta audiencia. Por favor, silenciar los micrófonos. Ok. Y luego de recibir la audiencia, la Contraloría tiene 8 días hábiles para resolver. Entonces, si nosotros tenemos una licitación mayor, ya sabemos, si recibimos un recurso, que mínimo vamos a tener 16 días hábiles de retraso. Entonces hay que pasar la prórroga por lo menos 16 días hábiles, ¿verdad? Cuánto más, cuánto menos, va a depender mucho del caso, ¿verdad? Y la norma, y de hecho aquí nosotros siempre vacilamos con eso, la norma lo que nos indica es en el tanto se resuelva el recurso, ¿verdad? Entonces, esas van a ser las condiciones. Voy a silenciar acá. Okay. En el resto de procedimientos, ya sea menor o reducida, quien resuelve va a ser la administración. Entonces los plazos van a ser más cortos, ¿verdad? Ahora ya tenemos asesor legal, entonces eso nos ayuda bastante a poder cumplir estos plazos. Entonces, en las licitaciones reducidas, perdón, en las menores, vamos a tener 3 días para recibir el recurso, ¿verdad? Entonces nosotros invitamos, en 3 días pueden presentar el recurso, y en las reducidas van a ser 2 días. Entonces es importante igual tener estos plazos presentes. ¿En cuánto tiempo se resuelve? Ok, en las menores son 5 días y en las reducidas deben ser 3 días, ¿verdad? Igual esto nos va a afectar la apertura, ¿verdad? Entonces hay que tomar como en cuenta, si recibimos un recurso de objeción, hay que contabilizar estos plazos para nosotros saber cuánto debemos dar de prórroga. Ok, los recursos de apelación son los que resuelve la Contraloría. Esos son, digamos, los que llevan más plazo, ¿verdad? Son las licitaciones mayores. El plazo sí es bastante extenso. Notificada la adjudicación, los oferentes tienen 8 días hábiles para presentar el recurso. La Contraloría tiene 8 días más para analizar si el recurso es admisible. Y si el recurso es admisible, tienen 8 días, nos dan 8 días para responder la audiencia inicial, ¿verdad? A partir de ahí, ya depende de la Contraloría si considera oportuno dar audiencias especiales o audiencias iniciales. En el caso de las audiencias especiales, es para referirse
específicamente, por ejemplo, que una audiencia inicial, una de las partes incorpora un nuevo elemento. Entonces, ok, la Contraloría da una audiencia especial para que los afectados por ese nuevo elemento se refieran, ¿verdad? Y si hay casos muy complejos, incluso dan, digamos, en audiencias especiales pueden haber N. De hecho, yo ahorita tengo un caso que vamos por la 4ª audiencia especial. Y la audiencia final también lo define la Contraloría y si el caso lo amerita, es más que todo para dar conclusiones. Incluso ellos mismos dicen, no se pueden incorporar nuevos elementos, ¿verdad? Es como para que se analicen todos los elementos de todas las audiencias y se den conclusiones. Ok, a partir de ahí, de que ya la Contraloría define que ya se abarcaron todos los temas por todas las partes en audiencias, la Contraloría tiene 30 días para resolver el recurso y si el caso es muy complejo, pueden darse 10 días más. Bueno, entonces, vea que el plazo es súper extenso. Ok, el recurso de revocatoria en licitación menor, el plazo es mucho más corto, ¿verdad? Pero acá tenemos que tomar en consideración algo. Si el oferente está en su derecho de solicitar que el recurso sea conocido y resuelto por el superior jerárquico. En caso de la universidad sería por la rectoría. Entonces, esto también nos afecta mucho la línea crítica del proceso. Pero bueno, el proceso normal debería ser este normativamente. Serían 5, nos notificamos la adjudicación, tenemos 5 días para los oferentes para presentar el recurso. A partir de ahí, la administración tiene 3 días para ver si ese recurso es admisible. ¿Qué es ver si es admisible? Si presentó el recurso en el formulario, si lo presentó en tiempo, etcétera, ¿verdad? Son como algunos factores, más que todo de forma, ¿verdad? A partir de ahí, la administración otorga audiencias por 5 días. Estas audiencias son para los adjudicatarios y para el usuario, ¿verdad? El usuario técnico o los usuarios técnicos involucrados, ¿verdad? Entonces, pensemos en una licitación de equipo laboratorio que sean 10 oferentes y las 10 partidas están recursadas, todos tienen que dar su audiencia de acuerdo y responder qué consideran del recurso, ¿verdad? Ok, una vez recibidas las audiencias, la administración tiene 10 días para resolver, ¿verdad? Usualmente cuando el oferente no pide que se resuelva en rectoría, sí logramos este plazo, ¿verdad? De resolverlo en 3 días. Incluso vea que hay una opción de prórroga, pero es solo por 3 días más. Entonces, es bastante rápido como hay que actuar, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. A los usuarios, digamos, acá nosotros como analistas, les podemos sensibilizar y podemos acompañar para resolver los recursos, ¿verdad? Para revisarlos bien y ver en qué línea tiene que ir, digamos, con la respuesta. Ok, esta es en menor. En reducida, el plazo es aún más corto. Bueno, aquí que tenemos a los compañeros de regionales para que tomen en cuenta estos plazos. Ok, notificada la adjudicación, los oferentes tienen 2 días para presentar el recurso. Aquí es rapidísimo. Hay 3 días para admisibilidad, igual si está en el formulario, si lo firmaron, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? A partir de ahí, damos audiencia, igual al adjudicatario y a los usuarios técnicos relacionados, y va a ser por 2 días esa audiencia. Si yo hoy miércoles a hoy, o sea, para el viernes ya tengo que tener esas respuestas. Y a partir de que recibamos las audiencias, tenemos 3 días para resolver, ¿verdad? O sea, es una cosa de corra, ¿verdad? Y aquí no hay opción de prórroga. Entonces, esto sí es muy importante tomarlo en cuenta. Todos aquellos procesos de menos de 65 millones y medio, por ahí anda el tope en bienes y servicios, les aplicarían estas reglas si hay un recurso revocatorio, ¿verdad? Es sumamente corra, ¿verdad? Ok, ahora vemos un poquito lo del tema de la recepción que les quería comentar. Ok, en SICOP, bueno, nos va a llegar una notificación de que se recibió un recurso, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta que ese tipo de notificaciones, pero bueno, hay un módulo específico para recursos, o bien nosotros lo podemos buscar desde mi página de concursos
y podemos localizar un procedimiento que haya recibido el recurso. De hecho, el estado va a cambiar del proceso y va a decir esta indicación: apelación o revocatoria. ¿Verdad? Digamos, en el estado, el sistema no diferencia si es una apelación o una revocatoria, solo referencia que hay un recurso sobre ese trámite, ¿verdad? Entonces, ok, a nosotros a ingresar al detalle del procedimiento, vamos a tener un apartado exclusivo para lo que son recursos, ¿verdad? Este primero significa que son recursos de objeción y el segundo son recursos de revocatoria, bueno, para el acto final, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia del 0 y del 1. Entonces, si en este nosotros tenemos objeción, aquí iría 1, o la cantidad de recursos que tengamos, ¿verdad? Aquí nosotros lo podemos consultar, aquí solo para referencia. No sé si han tenido la oportunidad de tener esa experiencia. Si la Contraloría nos manda una audiencia, aquí es donde se responde, ¿verdad? Entonces, pero ese sería el caso para las licitaciones mayores, que creo que no es la regla en este grupo que tenemos acá. Ok, recepción de recursos, ingresamos, ¿verdad? Y el tratamiento, si es una objeción, si es una revocatoria, etcétera, bueno, esos dos siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Aquí el sistema nos va a presentar el recurso, cuál es la empresa y a qué hora lo presentó, ¿verdad? Nosotros ingresamos al botón en proceso y aquí podemos ver el recurso. Muy importante, ¿verdad? Y esa es la línea jurisprudencial de la Contraloría y aunque hayan presentado recursos y demás, esto sigue en pie. El recurso tiene que estar en este campo. O sea, en este campo de contenido, el oferente tuvo que haber pegado todos sus recursos, absolutamente todo, ¿verdad? Y mediante los adjuntos solo puede presentar anexos, como en este caso que el proveedor presentó un anexo 1 y anexo 2. Si el oferente no presentó el recurso completo en este campo de contenido, entonces es un recurso que se declara inadmisible, ¿verdad? Eso es muy importante a considerar. Ya, digamos, al principio de que ya entró la nueva ley, pasaba mucho, ¿verdad? De hecho, declarábamos muchos recursos inadmisibles por esto, pero ya los oferentes ya están como más despabiladillos en esto y sí pegan el recurso aquí, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante que nosotros revisemos, ¿verdad? Que el recurso se presente en este espacio, ¿verdad? Todos los alegatos que ellos tengan, los peguen aquí, ¿verdad? ¿Qué hacen los proveedores usualmente? Igual hacen su PDF, lo firman y lo adjuntan, pero si el recurso está aquí, no es necesario que hagan este documento. Bueno, o sea, ellos usualmente lo hacen para que quede más ordenadito, se vean mejor las tablas y todo eso, ¿verdad? Pero eso no es necesario. Entonces, ese aspecto sí es muy importante a considerar en la parte recursiva y aplica para cualquier tipo de recurso, ¿verdad? Objeción, apelación y revocatoria. Si a la Contraloría llega un recurso que no está en este campo, de una vez lo declaran inadmisible, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener el mismo tratamiento. Entonces, nosotros hemos enviado, por ejemplo, ahora cuando estamos sin asesor legal, teníamos un formulario donde nosotros presentamos los recursos, que es este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este caso de que el oferente no usó el formulario, ¿verdad? No ingresó el contenido aquí, nosotros en observaciones podríamos indicar, ¿verdad? El recurso sin uso del formulario. ¿Esto para qué? Para alertar que una vez hay que resolverlo por inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las tablas que vimos aquí, tenemos 3 días para declarar la admisibilidad del recurso. Entonces, si el oferente no usa el formulario, es más rápido, ¿verdad? Incluso como tenemos que actuar, ¿verdad? En 3 días ya tenemos que declarar la inadmisibilidad. Entonces, es muy importante hacer esta alerta para tomarlo en consideración, ¿verdad? Ok, bueno, el recurso yo siempre recomiendo leerlo. En realidad, uno aprende bastante con la etapa recursiva, ¿verdad? Conocer los elementos que está reclamando el oferente, por qué lo está reclamando, ¿verdad? Etcétera. Entonces, siempre les recomiendo eso. Y más que todo para ver, vamos a ver, si es un aspecto técnico o es un aspecto legal, ¿verdad? Porque incluso son aspectos que uno podría ya
ya conocer el camino a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es un aspecto técnico, entonces usted dice, no, sí o sí voy a ocupar el criterio de la unidad, ¿verdad? Pensemos que el oferente lo único que dice es que usted me descalificó por una subsanación y le doy audiencia al usuario técnico. ¿Qué me va a decir el usuario técnico de eso, verdad? Si al final el analista fue el que descalificó a la empresa porque no presentó una subsanación, ¿verdad? Entonces sí es importante leer el recurso, conocerlo. Digo, no como analista es el que conoce el trámite, ¿verdad? Y qué ha pasado, los detalles del proceso. Entonces sí es importante conocerlo antes de otorgar las audiencias, ¿verdad? Entonces, ok, ya nosotros vemos que el recurso entró en tiempo, ya nosotros vemos que el recurso, si usaron el formulario, yo pienso que casi que esas son las dos únicas cosas por las que puedo declarar inadmisible, y entonces voy a definir una fecha y hora para resolver el recurso. ¿Cómo calculo esta fecha y hora? Cuantificando estos plazos, ¿verdad? Entonces, si ya yo tengo una reducida, van a ser 3 días de admisibilidad, 2 días de audiencia y 3 días de resolución. Pues 3 y 2, 5 y 3, 8. Entonces, ya yo sé que este plazo va a ser de 8 días. Entonces, aquí defino los 8 días, ¿verdad? Y igual hasta el fin del día, ¿verdad? Entonces, ya vamos a definir una fecha y hora límite para resolver el recurso. Y vamos a asignar al encargado del trámite. En primera instancia, estamos trabajando que se designe al analista, ¿verdad? En este caso estoy yo como encargado y nada más le vamos a dar guardar, ¿verdad? Entonces, por qué estamos designando al analista? Para poder dar las audiencias, ¿verdad? Lo importante es como ya entregarle el insumo al asesor legal, ya el recurso con sus audiencias respectivas, ¿verdad? Ok, aquí si el recurso fue declarado inadmisible, bueno, tenemos por extemporáneo o porque no compete la institución. Puede pasar, ¿verdad? No sé, que sea una licitación mayor y le presentan el recurso de revocatoria a la administración. Entonces, sí, no, le toca ir a la Contraloría y no tenía que venir a donde mí, ¿verdad? Entonces, chao, recurso inadmisible, ¿verdad? Igual habría que ponerlo acá, ¿verdad? Recurso no compete la institución. Entonces, es importante como tener eso claro, ¿verdad? Para poder hacer esas observaciones. ¿Por qué? Porque igual en 3 días tendríamos que declarar el recurso inadmisible, ¿verdad? Entonces, si ya es una licitación mayor y vemos que el recurso entró como revocatoria, ya es un elemento que nosotros podemos declarar inadmisible ese recurso, ¿verdad? Ok, ¿qué es declarar inadmisible? Que no se va a conocer el recurso. Ok. A partir de ahí, entonces ya nosotros podemos asignar las audiencias. Las audiencias las vamos a manejar igual como solicitud de verificación y como solicitud de información. Igual como lo hemos manejado en otros casos, ¿verdad? Solicitud de verificación para usuarios internos, solicitud de información para los proveedores, ¿verdad? Entonces, esta solicitud es como la que nosotros enviamos. La única diferencia acá es que si yo le doy solicitud de información, bueno, aquí me va a decir automáticamente qué tipo de solicitud de información es. Solicitud de información para la revocatoria o apelación. Yo aquí voy a poner un título, ¿verdad? Audiencia. Yo usualmente les pongo así, audiencia escrita para el recurso. Porque a veces la gente interpreta audiencia como que yo los voy a citar un día para hablar, ¿verdad? Entonces, por eso es una audiencia escrita. Y aquí, bueno, ya uno les desarrolla, ¿verdad? Se le remite el recurso para la audiencia. Es importante, cuando nosotros mandamos una audiencia, alertarles que la respuesta se tiene que dar en el campo de contenido, ¿verdad? No tienen que, igual, esas son costumbres del pasado, ¿verdad? Que hacían un PDF con su respuesta y lo que hacían era adjuntarla. No, eso tienen que adjuntarlo en el contenido. Si el oferente o el usuario interno no responde en este campo, ¿verdad? Digamos, en el campo que ellos van a recibir, es como si no hubieran contestado a la audiencia. Entonces, de hecho, nos pasó un día, hasta estábamos viendo aquí un caso con Verónica, la asesora legal, de que el proveedor lo que hizo fue adjuntar archivos. Entonces, ella me dijo, Jay, no tengo ninguna defensa porque él no utilizó el formulario, ¿verdad? Entonces, en eso, la Contraloría ha sido súper estricta y entonces nosotros tenemos que seguir la línea jurisprudencial, ¿verdad?
Ok, yo aquí le doy audiencia. Ahí yo le puedo escribir, ¿verdad? Audiencia. Le recuerda usar el campo del contenido para responder. No sé, algo así, ¿verdad? O sea, esto no está escrito en piedra. Ahí no lo puede desarrollar mejor la idea, ¿verdad? Eh, Le pueden juntar archivos, pero la idea es que el que vaya a responder la audiencia revise la información en SICOP, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nosotros vamos a estar subiendo aquí el recurso si él puede consultarlo en SICOP? Pero bueno, está la opción de subir archivos. Y la diferencia acá es que, digo, por ejemplo, cuando nosotros mandamos una subsanación, automáticamente nos jala la empresa, ¿verdad? Nos jala quién es el representante de la empresa. En este caso no, el campo está vacío y nosotros tenemos que buscarlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí, y hay un problema. Nos pide por el nombre del encargado. No nos da el nombre como de la empresa en sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es que me voy para SICOP, busco el procedimiento, ¿verdad? Estamos en la 110. Y lo que hago es que me vengo a la apertura, busco a la empresa, ¿verdad? Creo que en este caso aquí me voy a ganar ahora esta. Y entonces hago como que si le enviara una subsanación normal, ¿verdad? Entonces aquí le mando una solicitud de información y ok, aquí voy a tener a la empresa y al encargado que la empresa designó para este procedimiento. Entonces me copio el nombre, ¿verdad? Entonces aquí donde ya estoy buscando, lo que hago es pegar el nombre de la persona, ¿verdad? Muy importante, a veces las empresas tienen, digamos, las personas están registradas en varias empresas. De hecho, me pasó con esta muchacha que me dio risa. Era así, Daniel. Ah, sí, ve este caso. O sea, es la misma persona y vean la cantidad de proveedores que tiene. Alfateca, Rienda, CMA, Centro, ¿verdad? O sea, es una cosa impresionante. Vean todas, 16 empresas. Entonces, muy importante que cuando nosotros vamos a escoger, nos aseguremos que sea la empresa que se la adjudicó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un Oviedo Mora y aquí un Oviedo Solano. Entonces, es importante devolverse y consultar cuál es. Entonces, ves, Oviedo Solano. ¿Ok? Pues ya, para escoger a la persona correcta, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí Marvin Alberto Oviedo Solano. Entonces, este es el que vamos a escoger y le vamos a dar un plazo. ¿Qué plazo? Ahí nos devolvemos a la tablita, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta es una reducida. Entonces, el plazo que de la audiencia van a ser 2 días. Ni más ni menos, 2 días. Y en la menor van a ser 5 días. Entonces, ve la diferencia, ¿verdad? Cómo nos puede afectar ese aspecto. Entonces, por ejemplo, estamos para hoy, día 1, día 2, igual, hasta el final del día, ¿verdad? Hay que agregar y ya aquí le pido la solicitud de información, ¿verdad? Ok, ese sería cómo vamos a ver las audiencias. Igual con las de verificación, ¿verdad? Aquí igual, otra vez, audiencia escrita. Ponemos lo mismo, ¿verdad? Y acá es importante que ya una vez nos va a dar que la persona tiene que tener el rol Estudios Técnicos 2, ¿verdad? Ahorita la universidad tiene 738 personas registradas que tienen ese perfil, ese rol asignado. Y entonces aquí buscamos, ¿verdad? Quien sea el usuario, nosotros aquí lo buscamos y lo designamos, ¿verdad? Es más fácil, digamos, a la parte interna porque ya uno sabe quién es el usuario, ¿verdad? No como el proveedor que hay que andarlo buscando. Y igual, le vamos a dar el mismo tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que respetar lo que dice la norma en cuanto a plazos. Entonces, 1, 2, hasta el final del día, agregar y se lo enviamos, ¿verdad? Entonces, así es como vamos las audiencias. El siguiente paso, entonces, sería llenar este formulario que tenemos acá. Voy a regalar aquí el link en el chat. Bueno, nos va a pedir el correo.
siempre se recomienda usar el institucional, ¿verdad? El analista, el área que trabaja, mayores, especializadas, etcétera. Vamos a tener un número de recurso, que esos datos los vamos a tener aquí arriba. Aquí está el número de recurso. Número de procedimiento, también de acá lo podemos copiar. Descripción, también de acá lo podemos copiar. Tipo de licitación, esto es muy importante por los plazos que vimos, las diferencias que hay en plazos, ¿verdad? Entonces, esta es una licitación de reducida. Tipo de recurso, entonces aquí lo podemos ver, es una revocatoria. Fecha en que se presentó el recurso, entonces aquí lo podemos ver, fecha y hora de solicitud. Entonces aquí la designamos. ¿Esto para qué? Para ya saber los plazos, ¿verdad? Nombre del recurrente, esto es muy importante. Bueno, aquí nos va a salir el nombre de la persona, no de la empresa, pero si nosotros entramos acá, ya podemos ver el nombre de la empresa. Entramos aquí a los datos de ellos. Igual, si nosotros lo vemos desde aquí afuera, acá sí se puede ver quién fue el proveedor solicitante de este recurso. Ok, ahí llenamos ese campo. Partidas afectadas. Entonces, digamos, en este caso es una partida, entonces solo le pongo 1. Pero acá podemos indicar 1, 10, 99, 100, bueno, etcétera. Todas las partidas que estén afectadas y observaciones adicionales si corresponden. Entonces, por ejemplo, en este caso fue un recurso admisible, entonces ya se otorgaron audiencias. Plazo vence el 25 de octubre. Entonces, es una información importante que nosotros le vamos a alimentar a la asesora legal, ¿verdad? Ya sabe que ya se dieron las audiencias y que van a vencer el 25 de octubre, ¿verdad? Y entonces enviamos, ¿verdad? Ya eso le llega directamente, entonces ya está al tanto y le da seguimiento a este recurso que ustedes tienen, ¿verdad? Igual, siempre es importante mandar un correo electrónico, ¿verdad? Como diciendo, ¿verdad? Informando que hay un recurso que dice solicita la colaboración para atenderlo. A partir de ahí, ya el recurso lo toma la asesora legal, ¿verdad? Y ella lo va a resolver como corresponde, ¿verdad? Muy importante, si se ocupa alguna aclaración o algo así, de estar en la disposición de atender ese requerimiento, ¿verdad? O sea, no los va a llamar para molestarlos, va a llamar porque algo quedó en el aire, hay alguna duda o algo así, y entonces para tomarlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de resolver el recurso, incluso cuáles alternativas. En un recurso siempre se presentan escenarios que hay que analizar, hay que ver riesgos, ¿verdad? Entonces, de tener esa apertura para informarle, incluso por eso es que aquí se ponen los datos del correo y quién es el analista, ¿verdad? Para tener esa comunicación, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ya cuando el recurso ya no lo devuelve, digamos, Verónica, ya el recurso va a estar resuelto y entonces ya nosotros tenemos que ver si tenemos que readjudicar o si nada más ingresamos la firmeza, ¿verdad? Si el recurso es sin lugar, nada más se registra la firmeza, y si el recurso es con lugar, hay que revisarlo, ¿verdad? Leerlo para ver los alcances, ¿verdad? Si hay que readjudicar, si hay que modificar el pliego, etcétera. Eh, Prácticamente este es el proceso que nosotros como analistas llevamos de recursos en SICOP, ¿verdad? A la hora de mandar el correo, siempre se recomienda pedir la reasignación del recurso, o si no, Verónica después nos dice ahí, hey, mira, pasame este recurso a nombre mío, porque está, digamos, en este momento el recurso está a nombre mío, ¿verdad? A nombre de José, pero Verónica es la que lo va a continuar. Entonces, se ocupa que Verónica tenga el recurso. Entonces, bueno, ahí Stevens, Gabriela o yo les podemos ayudar con mucho gusto para reasignar el recurso, ¿verdad? Es un proceso rápido. Ok, de la parte de recursos, no sé si tienen alguna duda que podamos ver en este momento. Buenos días, Josué, ¿cómo estás? Hola, Sara, por ahí. Bien. Josué, ¿me podrías regalar la tablita de la licitación, la menor, porfa? Esta presentación. Sí, la tablita de los tiempos. Les voy a regalar la presentación completa Ah, porque en realidad perfecto, es perfecto. información básica
de la ley. Entonces, Está bien. les Muchísimas puedo hacer. gracias. Te lo Aquí agradezco. está. Con mucho gusto. Buenos días. Díaz. Buenos días, José. Una consulta. Entonces, en el caso de las sedes regionales, sí nos van a atender ustedes los recursos, porque a mí se me indicó que no. Por ahí está Gaby, ¿verdad? Bueno, sí, hola, buenos días. Hola, Gaby. ¿Cómo le va? Ay, se me fue su nombre. Carmen, Vieras que- Carmen. Carmen, gusto saludarla. No sé quién te dijo que no, pero hemos estado trabajando así con todos. Hay todos testigos de que hemos estado resolviendo y esa es la instrucción y el apoyo que les vamos a dar, tomando en Ok. cuenta que ustedes no tienen asesor legal y que como el sistema de compras, para seguir construyendo ese sistema de compras y vernos como un todo, ¿verdad? Entonces, ahorita ya tenemos la asesora, Verónica, y estamos por gestionar otro asesor para entonces fortalecer el apoyo que les damos a todo el sistema. Entonces, ahí quedamos a la espera. Si tienen alguna duda, lo vemos. Sí, yo De no recuerdo. cómo, sí, Eso de fue hecho el lunes. que les habíamos explicado, hay un formulario que hay que llenar para llevar ahí una trazabilidad. Ajá. Ahora Y lo vi. pero entonces sí, tal vez ahí fue, no sé, un tema de comunicación, pero quedamos pendientes. Bueno, es que ustedes no han tenido, entonces creo que no. Hemos tenido, pero tal vez muy fáciles este año, Ujú, porque han sido al cartel varios, pero de resolver, o sea, de declarar inadmisible ujú. o de Sí, darle que una se podía. respuesta. Exacto, entonces yo lo he hecho yo, Sí, pero ok, sí, sí pero a no, como sí, lo coordinamos y ahí podemos repasar el tema de que les facilite el formulario. Ah, bueno, ese es el formulario, José, el que puso usted ahí. sí, yo creo que lo dio Ajá, ahorita, lo pasé. porque ese es el Sí, aquí procedimiento, está. tal vez repasar eso, pero sí quedamos Perfecto. atentos. Ujú, Muchísimas gracias. con gusto. Don Risban. Previa, José. Quería aprovechar este espacio de lo que preguntó Carmen y que tenemos a Gaby ahí. ¿Esto aplica igual para el tema de los procesos de multas? ¿También nos están colaborando allá o eso lo hacemos en las sedes? Ay, sí, esa parte a mí también. Solo le escuché una parte, me repite, por favor. En el mismo hilo, si el tema de las multas, lo que es resolver las multas de los contratos, ¿eso también nos están colaborando en San José o nos toca a las unidades de compra? Eso es un tema que tenemos que resolver internamente y les vamos a comunicar, porque entonces eso sí, efectivamente, si en el pliego se indicó que se va a gestionar o que aplica la aplicación de una cláusula, hay que hacer el procedimiento y entonces sí vamos a definir eso internamente, si les damos apoyo de acá o si lo hacen ustedes, pero si hay que hacer si se indicó, hay que aplicarlo y con el procedimiento que corresponde, ¿verdad? Hacer el procedimiento sumario. Pero sí, eso está pendiente de comunicarnos. Perfecto, muchas gracias. Quedamos pendientes de esa tarea, sí. Sí. No sé si de la parte de recursos tendrán alguna otra duda. No. Ok. Para finalizar, quería ver el tema de las recepciones. Esto porque ahora las recepciones van a ser por SICOP. Entonces, yo les había dicho a los del CIPTI, no les confirmé, pero sí, que me ayudaran con esta parte, porque ellos ya las tramitan en SICOP, la parte de las recepciones. Entonces, para ver si nos pueden comentar un poco de su experiencia con las recepciones en SICOP. Yo ahorita les puedo enseñar qué ven los proveedores y qué vemos nosotros. Pero entonces los del CIPTI, no sé si por ahí anda Roy. Josué, qué pena, no sabíamos que se iba a tocar este tema hoy. No, es Roy como está. Ah, bueno, para no, hablar de es la que Roy experiencia, nada más. está hoy de vacaciones, entonces Ah, sí está, y y es el que lleva como el detalle, ¿verdad? Pedro no De los cómo lleva. proceder. Yo no sé si tal vez lo podríamos dejar para otra sesión. Ok. No, bueno, está bien, no hay ningún problema. Yo les puedo comentar mi experiencia, no hay ningún problema. Ok. Ujú. Bueno, el módulo de recepción, voy a compartirles de nuevo
Ok, volvemos a SICOP. Vamos a tener un módulo exclusivo para recepción que está aquí abajito. De hecho, seguro muchas veces hemos pasado y lo hemos ignorado. Porque nosotros como institución no habíamos tomado la determinación de gestionar las recepciones. Muy importante, por ejemplo, aquí hay un montón, ¿verdad? Ya los proveedores sí las han enviado, porque ya ellos saben que con otras instituciones tienen que enviarlas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en gestión, a mí no me va a aparecer ninguna, porque yo no estoy como administrador de contrato en ningún trámite. Voy a cambiar aquí el rango de fechas un poquito. No, pues no tengo ninguna asignada. Pero aquí sí podemos ver un montón. Sí, doña José, Rocío. perdón. No, nada más que, bueno, ahora tal vez le pueda dar el pase a Pedro para que también él comente. Creo que nosotros sí tenemos, bueno, si no algunas, y si no, cómo nos ha ido también con esa parte. Ah, bueno, no sé si Pedro quiera comentar algo o sí. Buenos días, compañeros. Un gusto pues saludarles. Sí, con toda esta cuestión de lo que es la recepción, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y ahora pues con todas estas mejoras que se han implementado a nivel de SICOP, entonces ahí hemos ido pues paso a paso, ¿verdad? En ese aprendizaje. Al menos acá en la unidad, siempre se procura coordinar, ¿verdad? Con las personas proveedoras los espacios para recibirlos y para recibir los materiales, ¿verdad? Que eso sí es como muy, muy importante. Y previamente a esa visita de ellos, pues que esté la solicitud de recepción en el SICOP, ¿verdad? Que es como lo más importante. En este caso, pues doña Rocío es la que la recibe y la asigna, en este caso, la provisional, la recepción provisional a mi persona y la definitiva, que sí la confecciona el compañero Roy. ¿Verdad? Entonces, en el caso de nosotros, pues como son los libros y demás, entonces, pues sí son normalmente bastantes líneas, ¿verdad? Las que se reciben en cada solicitud y ya ahí pues se reciben los materiales y posteriormente ya inicia lo que es el proceso de revisión de cada uno de los materiales, página por página y demás, ¿verdad? Las características que coincidan con lo solicitado. Y cuando hay, digamos, alguna situación de tramitar algún cambio, que el material pues no coincide, pues ya lo que corresponde, ¿verdad? Perfecto. Por ahí, Pedro. Con mucho gusto, José. Bueno, las solicitudes que vamos a recibir, entonces obviamente van a estar ligadas a un contrato o a una orden de pedido, ¿verdad? Entonces, para seguir la línea, la última vez terminamos contratos y ese contrato va a generar una entrega, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vea que incluso el primer dato que tenemos es contrato y el segundo va a ser el número de la solicitud de recepción. Estamos en el módulo recepción. Entonces, nosotros podemos ingresar acá, podemos ver la fecha y hora, por ejemplo, esta es de ayer, y el estado en el que está recibida, ¿verdad? Entonces ya el proveedor la envió. Nosotros podemos entrar acá, incluso es interesante porque nos da como un acceso directo al contrato, por si uno tiene alguna duda de qué fue lo que compró o en qué condiciones se compraron, ¿verdad? Cantidades, etcétera. Entonces uno las puede consultar. Si uno entra acá, si podemos ver, digamos, este es el formulario, la información es poca, ¿verdad? Solo nos va a dar el monto que está pidiendo recibir, ¿verdad? Que en buena teoría debe estar ligado al precio que nosotros adjudicamos en el contrato. Entonces, por ejemplo, acá nos da otro botón que nos da acceso al contrato por si nosotros queremos verificar esa información. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que a este proveedor se le había adjudicado la línea 37, se le había adjudicado una cantidad y monto unitario $2.300, más el IVA nos da $2.346. Entonces, a partir de ahí, uno coteja qué es lo que efectivamente el proveedor nos está solicitando, ¿verdad? Estos datos el proveedor no los puede editar. Es importante conocer eso. El proveedor únicamente lo que hace es hacer un check en esta línea de contrato, ¿verdad? Incluso vea que aquí dice dónde tiene que entregar, la cantidad, en qué fecha tuvo que haber entregado, etcétera, ¿verdad? O sea, el sistema nos da toda esa información. Ahora bien, ¿quién hizo la solicitud? Aquí tenemos el acceso
por si ocupamos hacer alguna consulta, ¿verdad? Y él nos va a juntar los documentos. Creo que la disposición va a ser que junten los 3 documentos de la factura, que es un requisito que nos había pedido el almacén. Esto se estaría comunicando oficialmente por medio de una circular que va para toda la universidad. Entonces, la persona que se designó desde la solicitud como el administrador de contrato, ¿verdad? Desde la solicitud de GECO, ese nombre se va a venir arrastrando en la solicitud de SICOP, se va a venir arrastrando en el pliego de condiciones, se va a venir arrastrando del contrato y va a llegar hasta este módulo de recepción. Bueno, entonces, incluso vea que yo aquí puedo verificar y puedo, digamos, si yo estuviera a cargo de esta solicitud, puedo escoger quién es la persona que hace la recepción provisional, como en el caso que nos habló ahora Pedro, que las hace doña Rocío, y quién va a hacer la recepción definitiva. Entonces, esto es importante, ¿verdad? En los que hemos trabajado, los que han hecho recepciones, por ejemplo, yo hago todos los meses la recepción del pago de SICOP. Entonces, la diferencia entre una recepción provisional y una recepción definitiva, por el camino que puede tomar, ¿verdad? En una recepción definitiva, yo tengo 3 opciones. Si me entregaron el bien acorde a lo que dice el pliego, yo la acepto. Puedo rechazarlo bajo protesta. Por ejemplo, este era un equipo y no sé, le faltó algo, ¿verdad? Le faltó el cargador, por decir una cosa. ¿Verdad? Aquí dice que tiene una batería recargable, no me trae la batería. Entonces le hago una recepción bajo protesta y le doy un tiempo para que me subsane el error, o puedo rechazar completamente el bien, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia legal, digamos, que tiene este proceso, porque aquí es donde se hace la revisión, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros del Centro de Informática que están acá, ellos hacen, durante la etapa de recepción, ellos hacen una evaluación técnica de los equipos y agarran, no sé, creo que es una muestra, y entonces revisan que los equipos cumplan con lo que se adjudicó, ¿verdad? Si no cumplen, entonces se les rechaza el objeto. ¿Qué pasa si se le rechaza? No se le paga, ¿verdad? Entonces, la importancia de la recepción es que nosotros estamos verificando que recibamos lo que se contrató, y al dar una recepción definitiva, a partir de ese momento inicia el plazo para el pago, ¿verdad? Entonces va la importancia, digamos, que tiene esta etapa. No sé si los del centro quisieran comentar algo a la etapa de recepción o seguimos. No tienen que decir nombres porque no quieren hablar. Xiomara, que la vi por aquí. Esteban. ¿Cómo estás, Josué? Buenos días. Buenos días, Esteban. Todavía, José, vieras que al menos en mi caso, esa parte de recepción no la hemos utilizado. O sea, yo no la he No, utilizado aún. yo entiendo que en el módulo no, porque no era una disposición institucional, sino más bien como qué experiencias has tenido con, digamos, cuando hacer recepciones. No, Josué, digamos, ¿a qué te refieres con hacer recepciones? Porque nosotros es que la mayoría lo que trabajamos es lo que nos manda almacén. Entonces, lo que le hacemos es una validación técnica a la coordinación de nosotros, más bien a Cindy, y ella es la que sube ¿cómo se llama? Pero es a GECO, ¿cómo se dice? Los vistos buenos para Las que aceptadas. Almacén pueda tramitarlos. Ahí en la parte en SICOP no hemos trabajado eso. Sí, más bien eso es lo que, digamos, el proceso que vamos a cambiar, ¿verdad? Porque Ujú. nosotros lo estamos haciendo por GECO. Y bueno, la ley y disposiciones de Hacienda que nos dicen es que hay que usar SICOP para todo, incluso para esta etapa de recepción. Entonces, Sí, como hasta lo el momento importante. no lo Es hemos como el usado. cambio que va a hacer, ¿verdad? O sea, vamos a pasar de GECO en este proceso a hacerlo en SICOP. Ok.
Ujú. Ok, entonces sí, esa es como una pequeña introducción de la etapa de recepción, ¿verdad? Voy a ver si me asigno esta para que con qué botones tenemos de diferentes. No sé si Josué ya lo dijo, pero es importante que si identifican a algún administrador del contrato o algún usuario que no esté registrado en SICOP, irlos incorporando para eventualmente, si evolucionamos a que todo sea por SICOP o si no todavía no se ha decidido si se puede lograr una interfase con GECO o si lo tenemos que hacer directamente en SICOP, que los usuarios ya estén registrados para entonces ir avanzando en ese registro. Ahora sí, ya recibí uno. Aquí es como, ya este sería el módulo de gestión de recepción, ¿verdad? Que aquí es donde yo voy a decir si recibí o no. Entonces igual veo la información que presenta el proveedor, ¿verdad? Buenos días, se facturó, favor tramitar el pago. Y entonces yo aquí tengo la opción de indicar si la recepción va a ser simultánea, ¿verdad? Hay bienes que lo permiten. Por ejemplo, en el almacén a veces se hacen con, no sé, cuadernos o cosas así, que son como bienes más sencillos de verificar. Entonces yo puedo hacer un único proceso de recepción provisional y definitiva, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en equipo de cómputo, que ustedes toman una muestra y revisan las computadoras, escanean a ver las características y demás, definitivamente no se puede hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a indicar que no y vamos a indicar un contenido. Entonces, por ejemplo, se reciben 10 cajas, no sé, etcétera, ¿verdad? Y aquí yo voy a designar quiénes van a ser las personas que van a hacer la recepción. En el caso del almacén, perdón, del CIPD, que definen a varias personas. Bueno, entonces yo ahí puedo buscar en el SICOP, tienen que tener un rol de administración de contrato, pero hay que actualmente tenemos bastantes, ¿verdad? Registrados. Entonces, creo que por ese lado no vamos a tener problemas, ¿verdad? Igual, si no les aparece alguna persona, nos pueden contactar a Steam, a Gaby o a mí para revisar qué es lo que pasó, si la persona no tiene el rol o etcétera, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos bastantes. Y entonces aquí vamos a tener la opción de aceptar o rechazar esta recepción provisional, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí le doy que sí y yo aquí acepto, entonces en ese momento yo estoy emitiendo la recepción definitiva de este proceso, ¿verdad? Pero si le digo que no, entonces sí va a ser un proceso separado, ¿verdad? Entonces, como lo que cambia, creo que es bastante sencillo, no es complicado, digamos, esta parte de recepciones. Ya una vez recibida la definitiva, ¿verdad? Ya pasa a gestión de pago, pero creo que gestión de pago todavía como universidad no estamos tramitándolas, ¿verdad? Eh, son parte de las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Pero bueno, el primer paso va a ser el tema de las recepciones, ¿verdad? Ese paso sí ya está avanzada la discusión. Entonces, por eso queríamos como tocarlo en este tema, porque, por ejemplo, los de los regionales sabemos que sí trabajan mucho, ¿verdad? En las recepciones en GECO, entonces, que se va a hacer esa transición a SICOP. Y, ok. Bueno, ese sería como los temas que queríamos abarcar hoy. No sé si tienen alguna duda general o quieren comentar algo de la actividad. Josué, Les doy el espacio. Sí, Tengo a Rocío y este, a Juan Manuel. perfecto. te quería comentar algo. Doña Por Rocío? Sí, ejemplo, señora. acá en la sede, los administradores de contratos son los coordinadores, pero los coordinadores cambian cada 2 años. Entonces, bueno, incluirlos en SICOP no sería problema. Lo que pasa es que sí han tenido muchísima renuencia ellos a meterse a ECO, y peor a SICOP, ¿verdad? Ujú. Porque el alegato de ellos es que ellos, primero, que no tienen tiempo, que es la primera, y después que ellos no tienen por qué saber de eso. Entonces, ¿qué te parece esta? Nosotros siempre les pedimos un oficio de recibido de visto bueno, donde ellos detallan los bienes que reciben y el estado que los reciben,
y que si los recibieron a satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que ponernos Ridvan y yo como administradores de contrato y nosotros hacer la recepción y adjuntamos el oficio que ellos nos envían que lo recibieron bien. Me parece que es menos conflicto que ponerlos a ellos a aprender, porque si no, eso va a ser otra vez la guerra del Golfo. Sí, bueno, vea, yo soy de la posición de que todo debería hacerse en SICOP y que las personas deberían de hacerlo en SICOP, ¿verdad? Pero si es una lucha que nunca van a lograr resolver, hay que buscar la opción viable para ustedes, ¿verdad? Es una necesidad específica que tienen ustedes. Por lo menos Entonces, tener paz. si así ustedes lo pueden resolver, por lo menos lo importante es hacerlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, Pues, eso sí, ¿nos igual van a va dar a después una existir un capacitacióncita preproceso, o ¿verdad? solo eso? Perdón. ¿Nos van a dar después una capacitación ya como más en forma o solo eso? No, para la recepción, creo que cuando se va a hacer el anuncio sí se va a convocar como a una Listo, capacitación. perfecto, Ujú. Sí, excelente. pero sería Pero, solo específica ese tema. Yo de lo que hoy ajá, quería comentarles un poco el tema, ¿verdad? ok. Pero, Ujú. ¿verdad que sería bueno, por lo menos para nosotros, para Ridvan y para mí, sería tener paz y que ellos no se sientan así como que, pues que ya sí lo hacen ellos porque es el Eh, comentario que se da después. sí, creo que después Entonces, lo pueden conversar con Gaby, ¿verdad? Como para ver detalles, Sí, pero no, y tal yo de vez ahora, entrada, tal vez es importante, vamos a ver, va a ser una transición, aunque desde que empezamos con Merlin ha sido transición y la universidad por lo menos ha tenido esa, esa posibilidad de haber empezado a usar el sistema desde hace muchos años. Nada más es importante recordar que sean el que tiene la competencia para hacer la recepción, ¿verdad? Que ustedes no vayan a asumir, vamos a ver, subir un documento es lo de menos, pero que no vayan a asumir las recepciones para también facilitarles, o sea, que siempre tengan la conciencia de quién debe ser el que haga la recepción definitiva, ¿verdad? Ya sea por la mejor forma, directamente en SICOP, o que lo hagan a través de un oficio, pero que ustedes se resguarden en ese sentido. está bien, Gaby, sí. De hecho que eso estábamos hablando, Brisbane y yo ahorita, de que como hacerles un machotito de oficio y decirles, bueno, esos son los datos que tiene que llevar el oficio que usted me va a enviar por CIGEL, porque ese es el que yo tengo que subir a SICOP para hacer la recepción. Incluso tal vez podemos hacer alguna prueba para que revisen que al final es más práctico ingresar a SICOP que tal vez hacer el oficio, ingresar a CIGED y todo lo demás. Pero podemos ir haciendo ahí unas pruebas con algunos o si definitivamente se van a resistir o ahí vamos viendo. Está bien, pero por favor venga Sí, usted a explicar. sí, yo llego. Gracias. Bueno, usted. pero ya. Juanma, creo que tenía la mano levantada. Sí, buenos días. Sí, no, en parte era más que todo, era similar a la consulta de doña Rocío, pero sí, yo creo que es más entrar en detalle tal vez cuando ya entramos en esa parte de recepción, me quede más claro. Ahorita me generaron bastantes dudas. Por ejemplo, el tema de administrador de contrato, porque un administrador de contrato, por lo menos yo en mi práctica me pongo yo siempre. Entonces, en ese caso la duda es esa, si hay que poner administradores por contrato diferentes de las unidades técnicas que están incluidas, por ejemplo, en una licitación menor, que son un montón, pueden ser un montón de usuarios, si cada uno va a tener ese rol y cada uno va a tener que hacer eso, porque por ejemplo, yo ahorita yo he hecho en GECO, también lo he manejado en GECO, pero por ejemplo, para recepciones de cosas de solicitud de compra que son de aquí, de la vicerrectoría propiamente. Pero, y yo supongo que cada usuario hace lo mismo ya para las contrataciones que yo hago acá a nivel de suministros. Cada usuario hará lo mismo para su equipo, pero digamos, el usuario que ya está establecido para hacer como decían, que esté capacitado para dar la recepción técnica de lo recibido. Entonces, en este momento se me hizo un circuito como pensando que todo ese montón, no sé si estoy equivocado, que todo esa gran cantidad de usuarios van a ser administradores de contrato. Por eso es la consulta, como que no sé si fue que más bien lo entendí mal o si va a ser algo similar y no me lo estoy imaginando de momento cómo sería eso. Pero tal vez eso también no entrar en detalle, tal vez como estaban diciendo, que eso más adelante se verá con más detalle, pero me surgió esa gran duda.
Verás que es interesante porque a nivel de universidad, digamos, como la costumbre y la figura está diluida, el administrador de contrato. En otras instituciones es casi un ritual, digamos, nombrar al administrador de contrato y se hace un oficio y lo firma todo el mundo. Y, ¿verdad? En la caja es una cosa súper interesante, digamos, cómo se define una persona que le va a dar seguimiento exclusivo a ese trámite, ¿verdad? Incluso aquí, la unidad de ejecución contractual que tenemos en suministros asume muchas de las tareas que debería tener el administrador de contrato, ¿verdad? Pero ya es como un tema de universidad. Em, Nosotros sí deberíamos de relacionar, digamos, si tengo 10 solicitudes con 10 usuarios que se definió quién va a ser el encargado técnico de esas solicitudes, nosotros en SICOP sí deberíamos de poner a esas personas, ¿verdad? Porque si ya nosotros vamos a empezar a hacer otras actividades, a incluirlas, digamos, ¿verdad? Como universidad, en SICOP, las personas deberían de estar autorizadas desde el principio, ¿verdad? Entonces, son cambios que hay que ir haciendo paulatinamente, ¿verdad? Pero nosotros sí deberíamos de hacerlo, claro. Incluso yo sí acostumbro en mis pliegos poner quién va a ser la persona que va a hacer estudios técnicos. Yo sí lo busco. Sí, y es Pero, que José lo menciona curioso diciendo que es un ritual. Es que vamos a ver, desde la definición de un la ritual. decisión inicial, se tiene que definir el administrador del contrato y lo que la universidad ha caído es en no establecer y claramente la responsabilidad que tiene ese administrador de contrato, porque al fin y al cabo es el que va a hacer, primero fue el que definió la necesidad, después hace la verificación de las ofertas y después tiene que dar fe de que lo que está recibiendo es lo que necesitó y lo que se adjudicó para pagar. Entonces, efectivamente, puede ser como un ritual porque tiene muchas implicaciones legales y es la figura que tenemos que irle dando forma para que asuman esa responsabilidad en todos los procedimientos. En la decisión inicial siempre tiene que estar establecido cuál es el administrador del contrato y tal vez históricamente lo hemos visto como que incluso siempre poníamos a Mauricio porque recibe los bienes en el almacén, pero es una recepción provisional. Entonces, eso es una de las cosas que también tenemos que irle dando forma a la responsabilidad que tiene cada usuario cuando determina la necesidad, estudia las ofertas y las recibe. Sí, así es. Doña Rocío. No, es que, bueno, en nuestro caso, de acuerdo a lo que se ha comentado ahorita, me queda la duda porque, por ejemplo, desde la decisión inicial en la compra de libros, yo quedo como administradora de contrato, pero a la hora de la recepción del material, yo asigno a las personas. No sé si a nivel interno esas personas tienen roles de administrador de contrato, pero se reasigna porque son las personas que van a recibir y que van a revisar. Por ejemplo, en nuestro caso se le reasigna la recepción provisional a Pedro y posteriormente, cuando Pedro realiza toda la revisión y facturas y, bueno, todo el detalle de las cantidades y precios y todo, se le pasa a Roy para que Roy haga la recepción definitiva. Entonces, me queda la duda si esas dos personas en la decisión inicial tendrán que asignarse como administradores de contrato. Vea, yo he visto, por ejemplo, en la caja, y lo pongo ejemplo porque ellos son como muy rigurosos en estas cosas. Cuando hay un administrador de contrato y se ocupa modificar, hacen toda una resolución para cambiar el administrador de contrato. Bueno, entonces, por ejemplo, si usted está designada como administrador de contrato, pero al final son Pedro y Roy los que están asumiendo la responsabilidad de la revisión y aceptar los bienes, entonces habría que hacer una reasignación de administración de contrato, ¿verdad? Incluso en la decisión inicial ustedes pueden poner a varias personas, no necesitan solo poner una. Entonces se podría considerar, ustedes lo pueden justificar, que es la dinámica de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero es que hay que acordarse la importancia que tiene el documento de decisión inicial, ¿verdad? Incluso hay una presentación que les mandé, nos habla del tema. Un segundo para abrirla. Dice la norma. Bueno, la decisión inicial
Hay que compartir. La decisión inicial tiene que tener al menos lo siguiente, y entonces designación de un funcionario como administrador de contrato. Pues entonces, sí es como algo que nosotros por ley debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces sí es importante como tomar en cuenta eso. Incluso, como les decía, o sea, a nivel universitario la figura está muy diluida y no se conoce como a cabalidad, digamos, las implicaciones que tiene un administrador de contrato, ¿verdad? Y la responsabilidad, porque de hecho en los artículos de sanciones hay varias sanciones que están exclusivas para el administrador de contrato. Entonces sí, este tema es importante, pero vamos a ver, a nivel institucional no está definido, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que ir revisando y tomando decisiones. Entonces no se me asusten, señores. Gracias, José. No se sé si asuste, tienen- pero no se vuelva a poner, no, mentira. Pero no, no si sé. ya, Pero no no se se vuelva vuelva a a poner poner, usted dice. como administradora. No, en No, si realidad ya sí que llevamos a internamente, si ya internamente tienen definido, incluso, vamos a ver, sin desmeritar la función de la recepción provisional, es un tránsito nada más. Pero si ya internamente lo tienen definido, entonces es bueno que lo vayan incorporando tanto en la decisión inicial como en SICOP para que ya de una vez que ya formulado que tengan esos roles, o sea, revisar de una vez si tienen los roles, y porque al final vamos a ver, es la directora del CIBDI la que delega esas, porque si nos pusiéramos en el estricto censo de quién tiene qué, podríamos hasta llegar a pensar que es la directora la que tiene que hacer esas actividades. Pero entonces, si está ya delegado internamente y coordinado en ese sentido, se puede coordinar y así incluso vamos evolucionando a esa figura que tiene que estar más visualizada en esa responsabilidad que tiene desde que se inicia la determinación de la necesidad hasta el final, ¿verdad? Sí, es que yo no me imagino a doña Mónica reasignando Exacto, esos por casos, eso. ¿verdad? Entonces, no, por eso. Entonces, como ya hay una organización interna en ese sentido, entonces ya queda definido quién es el que lo está haciendo y así es como entonces incluso quedan las cosas claras. Así usted no vamos a ver, si usted no es la que va a hacer al final la definitiva, entonces de una vez indicar quién es el que lo va a hacer. Ok, perfecto, gracias. Ahí. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Tal vez nada más comentar en nuestro caso que nosotros tenemos, bueno, todo lo que es la compra de libros impresos, ¿verdad? Que sí se hacen las recepciones provisionales, definitivas y todo, pero también tenemos la otra parte que es la suscripción de recursos electrónicos, que esa parte sí ya se define desde el contrato que no se hace recepción, ¿verdad? Se paga, ahí se controla todo el acceso, ¿verdad? De la activación de los accesos electrónicos y todo el asunto, pero esta parte sí queda por fuera, ¿verdad? Lo que es la recepción de material. Es como para comentar que tenemos esas dos procesos, ¿verdad? Que son diferentes. Sí, es diferente. Sí, es que como siempre se dice, ¿verdad? En contratación todo es casuístico. Pero bueno, ahí se trata de estandarizar ciertas cosas. Bueno, como no hay más preguntas, comentarios, lo vamos a dejar acá. Recordarles que todas estas sesiones se están subiendo al YouTube de la oficina. Entonces ahí van a estar ahí, si lo quieren consultar en posterioridad. Y un anuncio para los del área de compras especializadas. Me pidió don Antonio pasar la reunión de hoy en la tarde para la próxima semana. Entonces sería la próxima semana el 30. Casi siempre son a las 2 de la tarde, pero ahí les estaríamos confirmando la hora de la reunión, igual de seguimiento, ¿verdad? Con él. Entonces, solo para las del área de compras especializadas. Entonces, bueno, como no tenemos dudas ni más, aquí cerraríamos este ciclo. Les agradecemos todos el tiempo y la disposición para participar. Y les recuerdo que ahí van a estar en YouTube por si tienen si quieren consultarlo de nuevo o, bueno, nos pegan la llamadita, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Igual, muchas gracias. Gracias, José.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.